Saludos estudiantes de séptimo grado, familias y profesores. Un gusto volvernos a encontrar. Iniciamos la clase del día de hoy, bueno, primero haciendo referencia a que recordamos un aniversario más de aquel crimen cometido a una aviación de cubana, donde perdieron la vida muchísimos seres humanos. Hoy recordamos eso como un acto de los tantos que ha sufrido Cuba a lo largo de estos 60 años, esos actos terroristas, y que todavía la justicia, diríamos, no ha sido tan justa en cuanto a tomar cuenta por estos actos terroristas. Vamos a iniciar a dar continuidad a nuestros encuentros con la historia antigua, muchachos, y vamos a hacer un resumen hoy, un cierre donde vamos a concluir esta etapa que hemos estado dedicándola a las civilizaciones más antiguas del mundo y sobre todo Grecia, Egipto y Roma. Hoy vamos a ver un material donde precisamente vamos a transitar por algunas de las ciudades más importantes de estas civilizaciones. Y es importante que ustedes vean, porque en estas ciudades, pues precisamente van a ver allí cuáles fueron sus costumbres, sus construcciones, sus actividades económicas en cada una de ellas, que fue propiciando también ese desarrollo y esplendor que fueron alcanzando cada una de estas civilizaciones en diferentes momentos en que coexistieron. Es importante que durante el material ustedes presten atención porque van a escuchar conceptos como antes de Cristo y después de Cristo. Como les rectifiqué en un momento, estamos hablando en lo que nosotros decimos antes y después de nuestra era. Por tanto, siempre que escuchen ese concepto antes de Cristo y después de Cristo, pues simplemente estamos haciendo referencia antes y después de nuestra era. Son dos conceptos que se utilizan para también marcar un poco esa edad del mundo contemporáneo también. Es importante porque en este material, muchachos, también se va a referenciar la Biblia como un material que aporta incluso cultura general integral a cada ser humano y que también se corresponde lo que se va a referenciar de la Biblia al contexto histórico de la sociedad a la que se hace referencia. Quiero que presten atención también en ello y además este material constituye una fuente valiosa de información para los historiadores, incluso para científicos de diferentes índoles. Les propongo entonces que veamos este material y luego nos volveremos a encontrar. Tebas. Hace casi 3.500 años, Tebas era la ciudad más grande del mundo. Muchos de sus monumentos aún están en pie y por eso debe estar en nuestra lista. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más grandiosas del mundo antiguo. Fue la tierra de la gran esfinge y de las poderosas pirámides de Giza. Y su capital era Tebas, lo que hoy es la ciudad de Luxor. Tebas es indudablemente una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Era enorme, desde cerca del año 2000 a.C. y por cientos y cientos de años fue el asiento del poder del antiguo Egipto. Para el año 1500 a.C. tenía una población de 75.000 personas, la mayor del mundo en ese entonces. Prosperó gracias a su ubicación en el fértil valle del río Nilo y su cercanía a importantes rutas comerciales. Tebas estaba repleta de impresionantes monumentos dedicados a sus gobernantes, los faraones. Imponentes símbolos de poder, riqueza y gloria que cubrían más de 93 kilómetros cuadrados. El más impresionante era Karnak, un enorme complejo de templos de 1,5 kilómetros de longitud. Karnak es la obra de más de 30 faraones sucesivos, cada uno intentando dejar su marca. Adentro está el salón hipóstilo, un vasto bosque de 134 imponentes columnas, algunas tan altas como un edificio de 6 pisos. Es considerado uno de los mayores logros arquitectónicos de todos los tiempos. Karnak está conectado al igualmente impresionante templo de Luxor, a través de una avenida adornada por estatuas de esfinges de más de 3 kilómetros de longitud. Los faraones se representaban a sí mismos como dioses en imágenes en las paredes de toda Tebas. Tenemos a los faraones construyendo sus palacios y estatuas de sí mismos. Amenhotep III, por ejemplo, no solo construyó su gran palacio allí, sino también un lago artificial que medía casi 4 kilómetros cuadrados. Ramsés II construyó una estatua de sí mismo de 19 metros de altura. Así que los egos de los faraones estaban incrustados en esta gran metrópolis de Tebas.
Y no solo en vida, esto continuaba en la muerte. En las afueras al oeste de la antigua ciudad había toda una variedad de templos mortuorios increíbles como Medinet Abu y Deir el-Bahari, construidos para honrar a gobernantes muertos. Pero a algunos kilómetros más allá de los límites de la ciudad existía una estructura aún más compleja dedicada a los faraones muertos, una colección de 63 tumbas subterráneas llenas de riquezas llamada el Valle de los Reyes. Los faraones anteriores habían sido enterrados en grandes pirámides, pero sus tumbas habían sido saqueadas. El Valle de los Reyes fue diseñado para mantener a salvo las pertenencias de los faraones para que pudiesen usarlas en la otra vida. Pero tristemente también fueron víctimas de ladrones de tumbas y sus riquezas fueron saqueadas. El Valle de los Reyes está lleno de tumbas vacías y nunca conoceremos los increíbles tesoros que una vez contuvieron. Es irónico que la tumba más pequeña descubierta estuviese llena de oro y que el nombre de ese faraón sea ahora sinónimo de tesoros. Tutankamón. Una visión de poder y prosperidad, igual que las otras leyendas de esta magnífica ciudad. Luego de casi 2000 años de gloria, Tebas eventualmente declinó en poder cuando los faraones posteriores mudaron la capital a distintas ciudades y Egipto sufrió dificultades económicas. Pero sus épicos monumentos siguen viviendo como recordatorio de su grandeza. Constantinopla. Constantinopla era llamada la Nueva Roma o la Segunda Roma, y por 1000 años fue la ciudad más grande y emocionante de la Tierra. Fue fundada en el año 324 de nuestra era por el emperador Constantino el Grande y bautizada en su nombre. El Imperio Romano se había vuelto tan grande que su capital histórica, Roma, estaba demasiado lejos de sus fronteras. Así que Constantino le arrebató sus poderes y fundó Constantinopla como la nueva capital del imperio. Constantinopla, que hoy conocemos como Estambul en la Turquía moderna, fue realmente la joya de Oriente, el portal al este, en el centro del poder de la cristiandad oriental. La ubicación de Constantinopla en el Bósforo, un estrecho de agua que divide Europa de Asia, la convertía en un prominente punto comercial y estratégico entre Oriente y Occidente. En la nueva capital, la religión patrocinada por el Estado, el cristianismo, floreció. Constantinopla era una ciudad cristiana, así que prohibió los juegos de gladiadores, pero los reemplazó con una pasión absoluta por las carreras de carrozas. El mayor estadio de carreras del mundo fue construido aquí, el hipódromo. Los asientos en varios niveles podían albergar a 100.000 espectadores que observaban a 8 carrozas, impulsadas por 4 caballos cada una, competir por la gloria. Los equipos vestían colores diferentes y representaban a los partidos políticos dentro del estado. Había facciones en competencia en la ciudad. Los rojos, los azules, los verdes y los blancos. Y las pasiones eran muy altas. Es decir, eran como los grandes equipos de fútbol de la época. De hecho, las pasiones eran tan altas que en algún momento los equipos que competían generaron una revuelta en la ciudad. Los famosos disturbios de Nicea, que casi quemaron por completo Constantinopla. La revuelta reclamó 30.000 vidas y destruyó media ciudad. Pero su reconstrucción generó algunos de sus más hermosos edificios, incluyendo una de las catedrales más grandiosas de la historia. Constantinopla era una ciudad cristiana. Era la ciudad del único Dios verdadero. Y realmente creían que era donde se hallaba el cielo en la tierra. Para adorar a su Dios, construyeron la magnífica Santa Sofía. La Santa Sofía cambió la historia de la arquitectura. Fue la mayor catedral del mundo por más de 1000 años. El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, tomó 6 años en construirse. El Capitolio, en Washington, solo el domo tomó 11 años en construirse. Así que es aún más impresionante que para la Santa Sofía tomara solo 5 años construir toda la estructura con tecnología antigua. Es asombroso. La ciudad era un blanco principal para los muchos enemigos del imperio. Todos en esa área la querían, todos
harían cualquier cosa por tomarla. Los enemigos de Constantinopla sabían que el mejor modo de tomar la ciudad sería mediante un asedio. Para que una población sobreviva a un asedio necesita una fuente segura de agua. Así que construyeron cisternas o reservorios para almacenar un suministro fresco de los manantiales en las afueras de la ciudad. Una de las más grandes era la cisterna basílica. Era una inmensa cámara de 336 columnas de mármol que cubría casi 9.000 metros cuadrados, construida bajo tierra, justo en el corazón de la metrópolis. Aún existe hoy. Lo asombroso de Constantinopla es que esta ciudad fue construida para durar. Tenía todo un sistema de suministro de agua debajo. Era una ciudad planificada, así que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Y las defensas exteriores de la ciudad eran de las mejores. El sistema de defensa de Constantinopla constaba de un muro doble de hasta 60 metros de altura y 3,5 metros de grosor, convirtiéndolo en el muro más fuerte del mundo antiguo. Frente a la muralla había un foso de 18 metros de ancho. Y más de 400 torres, bastiones y puertas le daban al muro fuerza adicional. Constantinopla sobrevivió a 17 asedios en 1000 años. Fue solo la aparición del cañón de asedio a pólvora lo que la derrotó. También conocida como bombarda, fue usada por el ejército turco cuando invadieron la ciudad en 1453. Era más poderoso que cualquier cosa antes vista. 18.000 kilos de bronce. Hacían falta 400 hombres y 60 bueyes para moverlo. La cámara se llenaba de pólvora, suficiente para disparar una bola de piedra de 75 centímetros y 680 kilos a más de 1,5 kilómetros. Esta reconstrucción muestra su devastador efecto. Los muros de Constantinopla no tenían oportunidad. Y en 1458 la ciudad cayó. Los turcos la llamaron Estambul. Y aún es una pujante metrópolis adornada con recordatorios de su antiguo pasado romano. Babilonia. Babilonia fue la primera gran metrópolis del mundo antiguo y alcanzó su apogeo hace casi 4.000 años. Babilonia se hallaba en el actual Irak, tácticamente ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Recibe el crédito por ser una de las cunas de la civilización. Babilonia, solo el nombre sugiere grandeza, pero en el año 2300 a.C., Babilonia era solo una pequeña ciudad del Imperio Acadio. Fue unos 300 o 400 años después cuando se convirtió en la sede del gran imperio babilónico. Se escribió sobre Babilonia en la Biblia y fue la primera ciudad en la historia en exceder una población de 200.000 personas. Alcanzó su mayor poderío bajo el llamado Rey Loco, Nabucodonosor. Este reconstruyó sus templos y el gran palacio real y continuó el trabajo en los extraordinarios muros de la ciudad que medían unos impresionantes 90 kilómetros de longitud. La mayoría de las ciudades antiguas tenían muros, pero Babilonia era tan rica que se cree que sus muros estaban incrustados con piedras preciosas. Su notable belleza puede verse aquí, en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Esta es la puerta de Ishtar, marcaba la entrada a la ciudad. Su brillo similar al de las joyas proviene de la piedra semipreciosa lapislázuli que cubre los ladrillos. Dentro de los muros de la ciudad estaba otra famosa estructura, el Zigurat. Se cree que era la torre de Babel de la Biblia y les dio a los babilonios la reputación de pecadores. Se afirma que enfurecieron a Dios al atreverse a construir una torre lo bastante alta para llegar al cielo. Se cree que el Zigurat de Babilonia medía más de 90 metros de altura, y es asombroso pensar que fue construido hace miles de años. Más alto que la Estatua de la Libertad y su pedestal, el Zigurat tomó 43 años para construirse y requirió de al menos 17 millones de ladrillos para su construcción. Refiriéndose a su impresionante tamaño, la Biblia dice que tenía su tope en el cielo.
La Torre de Babel debió haber sido asombrosa, pero había algo aún más increíble en la ciudad. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imaginen una montaña artificial cubierta de árboles enormes, arbustos y vides, que se mantenía verde y fresca. Un pionero sistema de irrigación transformó el suelo seco y arenoso del jardín. Tomaba agua de un lago en el fondo y la subía a 24 metros hasta el tope. Los historiadores creen que una bomba similar al tornillo de Arquímedes pudo haber sido usada para hacerlo. Babilonia se convirtió en una enorme creación artificial. Los grandes jardines, las frondosas orquídeas, y todo eso se logró mediante una enorme ingeniería hidráulica. Una hazaña sin precedentes en el mundo antiguo. Luego de casi 2000 años de esplendor, la ciudad fue conquistada por el líder de los macedonios, Alejandro Magno, en el año 331 a.C. En el curso del siglo siguiente, la ciudad fue gradualmente desocupada y su antigua gloria se perdió, pero nunca ha sido olvidada. Roma. Roma fue realmente una de las mayores metrópolis del mundo antiguo. Personas de todo el imperio peregrinaban a la ciudad. Ubicada en el centro de Italia, en el corazón del Mediterráneo y la civilización romana. En su cenit, Roma atrajo una población de entre 1 millón y 1,5 millones de personas. Cuando recibías tu ciudadanía romana, no importaba de qué color era tu piel o qué idioma hablases, eras considerado un romano. Así que, naturalmente, muchas personas de diferentes procedencias se mudaban a Roma, convirtiéndola en el núcleo más diverso culturalmente que encontraríamos hasta tiempos modernos. Las personas eran seducidas por su elegancia y avanzada ingeniería que generó construcciones adelantadas a su tiempo. Hubo una explosión demográfica. La antigua Roma tenía 3 veces más personas por kilómetro cuadrado que la moderna Nueva York, y si creían que Nueva York era un lugar ajetreado, intenten comprar en la calle principal de la antigua Roma. Y compraban. Este es el mercado de Trajano. Hace 2000 años tenía más de 150 tiendas bajo un solo techo, extendidas por 6 pisos. El mercado de Trajano es el primer centro comercial multifuncional. Había oficinas y tiendas. Se podía comprar cualquier cosa de cualquier parte del imperio. Imaginen una tienda por departamentos, lo tenía todo. Si un día de compras no era suficiente entretenimiento, los antiguos romanos también podían ir al edificio más icónico de la ciudad, el Coliseo. El mayor anfiteatro jamás construido y el modelo para todos los estadios deportivos modernos. Hasta 80,000 personas asistían allí a ver los brutales juegos de gladiadores, ejecuciones públicas y cacerías de animales. El Coliseo, la arena de la muerte. 1 millón de animales masacrados. 500,000 personas asesinadas en nombre del entretenimiento. Además de entretener a las masas, la ciudad satisfacía sus necesidades básicas. Con una población tan grande como la de Roma, era vital poseer una fuente de agua controlada. Roma resolvió este problema usando una serie de acueductos. 11 acueductos con un total de más de 480 kilómetros de largo, la longitud de 183 puentes Golden Gate. En total, más de 300 millones de galones de agua fluían a Roma cada día. Eso es más por persona que en la moderna Nueva York. El agua era fundamental para la vida de la ciudad. Abastecía 144 excusados públicos, 1.300 fuentes y 900 baños romanos. El genio de ingeniería del Imperio Romano le permitió a Roma crecer y prosperar más que cualquier otra ciudad. ¿Por qué los humanos son tan exitosos en la Tierra? La razón es que podemos manipular todo a nuestro alrededor en nuestro beneficio. Los romanos hicieron eso con gran ingeniería y gracias a eso conquistaron el mundo. Esta metrópolis eterna fue el centro del poder mundial por más de 1000 años. Los antiguos romanos la llamaron la ciudad eterna porque creían que duraría por siempre. La más grandiosa de todas las ciudades antiguas. Su impacto en la historia no puede ser superado. Bueno, espero que le haya sido atractivo este material y que le haya contribuido también
a profundizar en aquellos conocimientos que ustedes ya han adquirido en cada una de sus instituciones educativas y que sin lugar a dudas pues también contribuyen estos elementos a ampliar nuestra cultura general. Fíjense cuán asombroso es la historia de este mundo antiguo, cuántas hazañas, ¿verdad? Incluso con un adelanto científico inferior a nuestros días. Por eso queríamos traer estos elementos para cerrar este ciclo con las civilizaciones del mundo antiguo, referidas sobre todo a aquellas de la región de Europa, lo que se encuentra hoy en el continente europeo. Iniciaremos la próxima semana, bueno, con un sistema de programas que estarán dedicados precisamente a las civilizaciones de nuestro continente más antiguas, dígase los aztecas, los incas y los mayas. También creemos que es importante traerlo un poco para ir también profundizando y conociendo más sobre nuestras civilizaciones más antiguas de nuestro continente y que también ellas pues desarrollaron y realizaron grandes aportes a nuestras culturas universales. Contento de haber contado con su presencia y su atención, quería aprovechar este espacio para enviar un caluroso abrazo a todos nuestros docentes, nuestros maestros, como quiera que en el día anterior se celebró el Día Internacional del Docente. Reciban nuestros profesores un reconocimiento especial y una felicitación por esa hermosa labor que desarrollan. Recuerda, muchachos, que estamos atravesando también por un momento flexible de esta decisión que ha tomado la Defensa Civil de la capital de flexibilizar las medidas. Es importante ahora más que nunca la responsabilidad individual, un poco para seguir venciendo esta pandemia que sigue afectando nuestro territorio nacional. Por hoy es todo. Cuídese y nos volveremos a ver entonces en el próximo encuentro.